The Eminence in Shadow. La verdadera eminencia. Capítulo 20. Recomendación autor. Leer esta escena de Nu escuchando Lithium de Evanescence. Wizarus MD. Y yo recomiendo Elfenlied. Capítulo 20. Narrador. Nu. Padre, por favor, ayuda. Recordaba aquella súplica de ayuda que había hecho tantas veces desde ese sótano, solo para jamás volver a verlo. Solo ahora, después de tanto tiempo, podía verlo mientras luchaba contra la princesa Iris y me provocara ese recuerdo. Sin embargo, mi deseo de vengarme de esa asquerosa familia que me abandonó se había visto suprimido por mi deber, evitar que cualquier otra persona avanzara más a través de este pasillo. Me pregunto, ¿qué dirían todos los que me conocieron si supieran que yo estaba derrocando a aquella famosa princesa? ¿Qué dirían esos asquerosos traidores que me dejaron a mi suerte con el culto? Sin embargo, escuché mi nombre salir de la boca de la princesa. Nicoleta, dijo tras verme el rostro. Ese nombre resonaba en mi mente como un eco distante, una sombra de lo que una vez fui. Un nombre que había intentado enterrar en lo más profundo de mi memoria, un nombre que ahora solo evocaba dos cosas. Un odio visceral hacia el culto y el inmenso sufrimiento que habían infligido a incontables almas inocentes. Saber que el culto había provocado tanto dolor en chicas como yo, arrebatado de tantas familias, provocado tantas muertes en busca de estas chicas. ¿Para qué? ¿Para hacerlas pasar una vida de miseria como conejillos de indias en sus experimentos? Por lo mismo es que me identificaba con todas en Shadow Garden. Ya no era solo el odio a mi familia, no era solo yo, había cientos de otras chicas, de otras razas, costumbres y países que les hicieron lo mismo. Pero todas odiábamos al culto, por lo mismo seguíamos a nuestro señor Shadow, quien era la punta de lanza, que nos representaba, que entendía nuestro dolor y nos dio la oportunidad de dedicar nuestras vidas a él y a erradicar al culto. No había más sentido para nuestras vidas. Sin embargo, incluso si me sentía de esa manera, yo, me veo consumida por el recuerdo de mi identidad perdida, un anhelo por aquella vida que me negaron. No había logrado experimentar tantas cosas, no solo quedé sin terminar mi primer año en la Academia de Caballeros, sino que perdí toda mi vida. Pero hay algo que pesa aún más en mi corazón que ese anhelo. Un profundo rencor, odio y un desprecio enloquecedor hacia mis padres. 2. Recuerdo las innumerables veces que clamé por ayuda, encerrada en aquel sótano oscuro, sintiendo mi cuerpo transformarse en algo monstruoso. El dolor se originaba en mis manos, extendiéndose como una plaga viscosa que deformaba mi ser, día tras día, con una agonía insoportable. Aquel dolor, ese miedo que me inundaba, aquel dolor al ser abandonada por ellos, la desesperación que sentía al rogar por ayuda, a quien fuera y no ver resultado. Fueran mis padres, Dios, a la iglesia, quien fuera. Por su reputación, por el miedo al que dirán, me encerraron, me abandonaron, a pesar de que me esforcé por ser digna del apellido Marqués. Cumplí cada una de sus exigencias, me entrené hasta gotear sangre y sudor en las artes de combate de nuestra familia día y noche, sin parar por años. Acepté un compromiso con un desconocido, todo para forjar un lazo con ellos. Y al final, ¿para qué? Todo fue en vano. Detrás de Iris, podía verlo, avanzando entre la multitud para verme mejor. El hombre que me entrenó en este despreciable estilo de combate que se especializaba en debilitar al enemigo sin matarlo, para obtener información. Onigumo Marqués, el líder del departamento de inteligencia de Midgar. Nicoleta, dijo con un rostro asombrado. 3. Narrador. Neutro. Durante su tercer año, a los 18, recordaba a una alegre y jovial chica. Tenía un talento decente con la espada, y de vez en cuando había hablado con ella, no se hicieron cercanas o algo similar, sin embargo, sí tenían una relación positiva. Si tuviera que rescatar algo destacable de aquella chica, era su apariencia. Combinando su siempre expresión sonriente con su cuerpo, creaban a una hermosa dama, llena de gracia y optimismo. Sin embargo, en este momento, aquel rostro ya no era el de una jovencita, era el de una mujer. Un rostro definido de una adulta joven, llena de gracia y belleza. Sin embargo, aquella alegre presencia que irradiaba ya no existía. Un rostro lleno de seriedad. Aquella mirada que tenía ya no reflejaba inocencia e ingenuidad. Era el rostro que Iris había visto en distintos guerreros que había enfrentado. La experiencia de la muerte, así lo llamaba ella. Personas que lucharon al filo de la muerte, luchando de tal manera que la mentalidad de la persona cambiaba por el trauma de la experiencia. Según supo, la chica había fallecido durante el transcurso de su primer año en la Academia de Caballeros Oscuros, producto de una enfermedad. Desde allí naturalmente, no tuvo más noticias de ella. Sin embargo, la persona frente a ella no ofreció palabra alguna.
En un instante había desaparecido de su vista y apareció frente a Yagi, dando una patada al aire apuntando a su rostro. Yagi reaccionó por reflejo puro, se había vuelto mucho más rápida de lo que fue durante su breve combate contra Iris, y no solo eso. El impacto de la patada fue tal que forzó el cuerpo de Yagi a retroceder varios centímetros. Estando en pleno aire, ejercer tal fuerza, pensó Yagi sintiendo entumecido su brazo. Iris reaccionó mirando a su lado, pero no por reflejo, sino que fue tras haber escuchado el impacto. Entonces, sin darle más tiempo la daga en manos de Nu, se fue descomponiendo, tomando nuevamente esa forma viscosa y gelatinosa, alargándose y endureciéndose. Yagi endureció aún más su cuerpo, presintiendo lo que se venía. Nu empezó a atacar con su espada, a una velocidad que superaba lo que Yagi podía seguir, obligándolo a usar sus brazos para interceptar los ataques. Sin embargo, solo gracias a que su cuerpo había aumentado de proporción que podía usar sus brazos como escudos cubriendo una amplia línea de ataques de Nu, pero cada corte estaba poco a poco aplicando más presión y dolor en el capitán de la Guardia Real, quien luchaba para mantener aquella forma. A su vez, Iris no se hizo esperar, apuntando a la chica Iris atacó también, sin embargo, esta vez no fue un ataque con intención de matar. Percibiéndola, Nu detuvo un instante sus ataques a Yagi para evadir el ataque de Iris. Y a su vez dio un salto en el aire y girando tricentésimo sexagésimo en pleno aire volvió a lanzar una patada. Sin embargo, en esta ocasión Yagi no optó por bloquear, sino que lanzó su puño para atacarla, esperando obtener ventaja al estar él en tierra y ella en aire. ¡Bum! La onda expansiva que se generó se pudo sentir incluso a metros de distancia, entre los espectadores los rostros sorprendidos no eran pocos. Entre los espectadores, algunos pudieron apreciar cómo el suelo que pisaba Yagi se iba fragmentando. Nu reaccionó instintivamente al ser lanzada por el retroceso del impacto. Giró en el aire con la gracia de una hoja arrastrada por el viento, calculando su aterrizaje para minimizar el impacto. A pesar de la adrenalina del momento, una parte de su mente no pudo evitar reconocer la veracidad de las historias de su padre. Onigumo Marqués. Las leyendas sobre el capitán de la guardia personal del rey no eran exageraciones. Si no hubiera enfrentado este combate antes de ser fortalecida por Shadow, seguramente se encontraría en una clara desventaja. Mientras tanto, Yagi se mantuvo firme como un bastión inamovible. No retrocedió ni un milímetro. En lugar de eso, ejerció una presión titánica contra el suelo, anclándose con la fuerza de un viejo roble. La patada, que habría enviado a cualquier otro a volar, a los ojos de los espectadores no había provocado efecto alguno en él. Iris reaccionó en perfecta sincronía con Yagi, para cuando no había tocado suelo ella ya se encontraba atacándola, apuntando a sus manos esperando cercenarlas. Demasiado blanda princesa, dijo Nu con total calma y serenidad. En un instante de pura maestría, Nu pudo percibirlo el ataque de Iris en cámara lenta, producto del aumento de mana ejercido para probar a Yagi. Mientras la espada de Iris se abalanzaba hacia ella, Nu extendió su mano izquierda con su palma abierta. Con un gesto tan sutil como el aleteo de una mariposa, desvió la trayectoria de la hoja afilada, que pasó peligrosamente cerca, rozando apenas la suave piel de su palma. La espada, ahora desviada por la mínima intervención de Nu, continuó su camino en un arco casi imperceptible, como si hubiera decidido por voluntad propia evitar la colisión. En ese breve lapso, Nu aprovechó la apertura creada por su propia defensa. Su mano derecha, que hasta ese momento había permanecido en calma y expectante, cobró vida con la velocidad de un rayo. Elevando su brazo derecho en un movimiento fluido y ascendente, Nu trazó un arco perfecto en el aire. Su mano, transformada en la hoja de una guadaña invisible, cortó a través de la espada de Iris con una fuerza que desmentía su aparente delicadeza. El metal cedió ante la técnica impecable de Nu, y la espada se partió en dos, emitiendo un sonido agudo y final. Habiendo terminado de probar los límites de la habilidad de Iris, Nu decidió noquearla para usarla de rehén hasta que las cosas se calmaran. Cargó una alta concentración de mana en la mano que usó para desviar la espada, fue tan rápida la forma en que lo hizo en pleno intercambio de ataques, que Iris pudo percibir el color celeste de su mana acumulándose allí. Sin embargo, el ataque no pudo ser realizado. Nu reconoció unas ráfagas de ataques mágicos dirigiéndose hacia ella a muy alta velocidad. Así que llegaron, pensó Nu, quien al instante retrocedió justo a tiempo para no recibir el impacto. Yagi e Iris, extrañados por aquellos ataques desconocidos, miraron hacia atrás, buscando al nuevo aliado que los había ayudado. A su vez, los guardias presentes, el rey y los demás nobles también miraron entre ellos, buscando al culpable de lanzar aquel ataque mágico.
Sin embargo, esta persona no buscaba esconderse precisamente, caminó con gracia entre todos los espectadores, aumentando el despliegue del mana de su cuerpo, haciendo notorio incluso para los nobles no combatientes su presencia al caminar. Aquellos a su paso se fueron moviendo para darle la pasada, sintiendo incomodidad producto del mana que emanaba su cuerpo. Caminaba con una gran gracia, como si ella fuera la protagonista del lugar, y los demás tuvieran que naturalmente cederle el paso. A su vez, todos los presentes, sin falta lograron reconocerla. Era la misma mujer que hasta hace un tiempo había dado un espectáculo musical y mágico que pasaría a la historia. Chiron, la mujer que, al día siguiente, pasaría a la historia como la mejor música de Midgar. A su lado con total naturalidad caminaba Lama. Tranquilamente llegó hasta donde estaban Iris y Yaji. Sin embargo, digna de la reputación por la que se le reconocería a lo largo de su vida, no mostró respeto o simpatía alguna por ellos. A un lado dijo. No hubo respuesta alguna. Iris no tuvo respuesta alguna para darle, recordó al instante lo que sabía de esta mujer por boca de sus cercanos. Decid. Diría que están como mínimo al nivel de las 7 sombras de Shadow Garden. Al menos Chiron es mejor que Luna a larga distancia, si tienen una distancia de 5 a 10 metros. Al iniciar una pelea sin duda Chiron ganaría. De Luna. Volviendo al tema de Chiron, ella preparó todo un espectáculo para usted el día de hoy, me dijo que si no podía evitar que entre a la familia real dejaría boquiabierto al mundo entero para que acepten que es natural que ella sea su amante. Haré mi declaración formal esta noche maestro, por lo que no tiene escapatoria de su Chiron dijo Luna transmitiendo el mensaje de Chiron. Si de verdad va a unirse a la familia real ninguna de nosotras se va a andar con rodeos si se compromete de la nada con una mujer desconocida a nosotras. También recordaba la presión que Chiron ejerció en ella al llegar al salón de eventos. Aquel espectáculo musical lleno de magia había sido alucinante, había demostrado un talento sin igual, que incluso ella, desinteresada de las artes y la música no podía evitar admirar. Y lo más destacable, aquel cruce de miradas entre ellas, el intenso escalofrío que sintió frente a esa mujer. Sin embargo, ahora aquel cruce de miradas no era a la distancia, era a pocos centímetros. Sin darse cuenta, su cuerpo decidido antes que su mente, se movió a un lado para darle paso a Chiron, ni siquiera se preocupó por confirmar el estado de Nicoleta, había bajado su guardia totalmente. ¿Puedes con ella sola? Preguntó Luna sin notar el conflicto interno de Iris. Sin problemas respondió Chiron. Luna procedió a ir junto a Yaji, para disculparte por la actitud tan insufrible de su amiga. Unos 4 metros separaban a Nicoleta y Chiron calculó Iris. Recordando las palabras de Sid, si Chiron fuera a enfrentaré a Luna, a partir de los 5 metros era su victoria, y supuestamente, ambas estaban al nivel de las 7 sombras de Shadow Garden. Si esta mujer era realmente la presunta fallecida Nicoleta Marqués, ¿qué tan fuerte era en comparación con las 7 sombras? Si no estaba al nivel de las 7 sombras, podía asumir que Chiron podría derrotarla. ¿Volverás a estorbar, Chiron? Preguntó Nicoleta. Depende de tu respuesta, Nu le dijo sin mostrar expresión alguna. Puedo sentir a mi maestro, vine expresamente a saludarlo y tú estorbas mi camino hacia él, dijo. ¿Me dejarás pasar? Le preguntó. Entonces aquella fuerte emisión de mana aumentó aún más, creando grietas a sus pies, ¿o tengo que matarte para pasar? A los ojos de Iris no hubo cortesía alguna en las palabras de Chiron, tampoco altanería o presunción, parecía ser una cuestión de causa y efecto, Chiron no aceptara una negativa, era así de sencillo. Por lo que podía intuir que fue con ella con quien luchó anteriormente según el relato de Sid sobre lo que pasó al terminar el asalto de Shadow Garden en el Festival de la Diosa. Entonces, ¿Nicoleta es la sombra contra la que Chiron-san se enfrentó? C64 preguntó Iris. Me temo que debo negarme, respondió alzando su espada oscura. Un fuerte combate tomó lugar luego de aquellas palabras. Un combate que hizo entender a Iris que debía entrenar más seriamente desde ahora. ¿Y quién mejor para ayudarla en ello que su querido prometido? Si había entrenado a esa mujer para convertirla en semejante fuerza de la naturaleza, bien podría ayudarla. Al otro lado del pasillo. Rose se encontraba en el centro del salón, su presencia dominando la sala. Los nobles murmuran entre sí, sus ojos llenos de miedo y expectación, ya que se sabía que Rose Oriana desde pequeña tenía talento como caballero mágico por sobre la norma de aprender de música y artes, también saben de su reputación como guerrera y logros obtenidos en Midgar, convirtiéndose en presidenta del consejo estudiantil en la academia de caballeros más prestigiosa a nivel internacional y también logrando ser la representante de dicha academia para participar en el campeonato del Festival Busin, pero ninguno de ellos ha visto su habilidad en persona, solo sabían que era una guerrera de élite con solo 18 años.
El aire en el salón estaba cargado de tensión. Rose, la princesa de ojos dorados y cabello rubio, dejaba escapar de su cuerpo una pequeña filtración de mana. Una leve sorpresa pasó por su mente, después del pequeño regalo de Sid, su mana por algún motivo, había cambiado de color, ya no era dorado tal y como su color de cabello y ojos, se había vuelto esmeralda y tranquilamente se encontraba en el centro del salón, su presencia dominaba la sala. Rose, con sus ojos dorados brillando intensamente y su cabello rubio ondeando, se lanza hacia los guardias. Su cuerpo se llena de mana, fortaleciéndola, mientras grito sin miedo. No dejaré que sigan manipulando a mi padre. Con una velocidad sobrehumana, se desliza entre los guardias, su espada corta el aire, dejando un rastro de luz. La batalla comienza en un instante. Rose, con su espada en mano, se lanza hacia el primer guardia. Su espada brilla con una luz intensa, reflejando su determinación. El guardia intenta bloquear el ataque de su espada, pero la velocidad y la fuerza de Rose son demasiado para él. Con un movimiento rápido y preciso, Rose golpea al guardia en el pecho, noqueándolo sin causarle daño permanente. Los demás guardias se lanzan hacia ella, pero Rose se mueve con una agilidad sobrehumana. Su cuerpo se mueve como un relámpago, esquivando los ataques de los guardias con una gracia y precisión impecables. Cada vez que un guardia intenta golpearla, Rose lo evita a una distancia milimétrica de la espada agresora, evitando el ataque y contraatacando con un golpe rápido y preciso que apenas algunos logran bloquear adecuadamente. A pesar de estar rodeada, Rose no muestra signos de miedo o duda. Su rostro está sereno, sus ojos dorados brillan con una determinación inquebrantable. Debo hacer esto, piensa, por mi padre, por mi reino. Y con esa determinación en su corazón, continúa luchando. A pesar de su número, no pueden superar la velocidad y la fuerza de Rose. Pero a pesar de su victoria, Rose no se detiene. Sabe que aún quedan más guardias, debe derrotarlos rápidamente antes de agotarse. Especialmente, debía derrotar a Pez, quien evadió un ataque suyo a toda potencia, por lo que debía ahorrar sus energías. La batalla se intensifica. Los guardias restantes, viendo cómo sus compañeros caen uno tras otro, se agrupan y atacan a Rose en un intento de derribarla. Pero Rose, con su espada en mano, se mantiene firme. Su espada brilla con una luz intensa, bloquea ataques y evade otros, usando su espada para infligir cortes en las piernas o espaldas, para incapacitarles. Los guardias sin embargo se mantienen presionando a Rose desde todas las direcciones, a lo que ella se ve obligada a aumentar la circulación de su mana para mejorar su rendimiento y mueve con una gracia y velocidad impresionantes. Pero la batalla está lejos de terminar. A pesar de su habilidad y determinación, Rose está empezando a cansarse. Cada movimiento, cada golpe, cada bloqueo, le cuesta más esfuerzo. Pero a pesar de su fatiga, no muestra signos de rendirse. Sabe que debe seguir luchando, por su padre, por su reino, por la verdad. En medio de la batalla, un guardia logra acercarse a Rose y la ataca por sorpresa infringiéndole un corte. Pero Rose, con su agudo instinto de batalla, se mueve justo antes de que dicho ataque profundice en ella y se gira para enfrentarlo. Con un rápido movimiento de su espada, choca su espada contra la del guardia, rompiéndola en el proceso y asestando una actada voladora contra él, estampándolo contra el suelo. Los guardias, aunque disminuidos en número, se reagrupan y lanzan un asalto coordinado. Su formación es impenetrable, sus movimientos son precisos y su determinación es inquebrantable. Cada uno de ellos es un guerrero experimentado para los estándares de Oriana. Rose, aunque es una luchadora formidable, comienza a sentir la presión. Los ataques de los guardias son implacables, y cada vez que bloquea un golpe, otro está en camino. Su respiración se vuelve pesada, su agarre en la espada se debilita, y el cansancio se apodera de ella ya que le dificultaba adaptarse al cambio en su cuerpo y mana que le había provocado Sid. Los guardias, viendo su oportunidad, intensifican su asalto. Atacan a Rose desde todas las direcciones, no le dan tiempo para recuperarse. Cada golpe que bloquea, cada ataque que esquiva, le cuesta más esfuerzo. La batalla se vuelve cada vez más difícil para ella. Pero incluso en este momento de desesperación, Rose no se rinde. Aunque está agotada y superada en número, sigue luchando. Sabe que la batalla no ha terminado, y mientras tenga aliento en su cuerpo, seguirá luchando. Aunque los guardias la tienen casi sometida, Rose se niega a rendirse. Con una determinación feroz en sus ojos, se prepara para el próximo asalto. Parece que se están divirtiendo, dijo un nuevo intruso presentándose. Una mujer encapuchada había entrado al salón, y a sus espaldas venían unas 10 personas más encapuchadas.
Uno de los nobles, molesto por la intrusión en tan importante momento, les gritó con vehemencia: ¿quiénes son ustedes? Perfasad, sorprendido, también exigía una respuesta a estas personas intrusas. Este era un momento clave para él. Debían de someter a Rose Oriana en este preciso momento, antes de presentarse ante los demás nobles. Presentaciones, molestas, dijo. Se quitó la capucha, dejando salir un largo cabello púrpura, un rostro blanco y unos ojos violeta ocultos detrás de una máscara negra que tapaban la parte superior de su rostro salvo los ojos. Séptima sombra, Eta de Shadow Garden, afirmó. Mierda, pensó Perf. Revisar desde aquí. Aquello fue lo último que pudo pensar de manera coherente el canciller Perf antes de que Eta desatara el infierno. Desde los pies de Eta, un líquido oscuro y viscoso comenzó a extenderse con una voracidad insaciable, cubriendo así todo el salón en un abrir y cerrar de ojos. Los asistentes, paralizados por el horror, apenas pudieron procesar lo que sus ojos veían antes de que el caos se desatara. Del abismo líquido, como si fuera la boca de un monstruo ancestral, surgieron armas de una oscuridad forjada, largas lanzas, afiladas como la muerte misma, brotaron con una velocidad indetectable para aquellos simples soldados, atravesando la carne y el metal con igual facilidad. El grito de los soldados se mezcló con el de los nobles. No hubo distinción de rango o riqueza ante la masacre. La mayoría fueron empalados en el acto, sus cuerpos suspendidos en el aire atravesados por aquellas lanzas. La sangre brotó como fuentes perversas, pintando el mármol con patrones de un rojo profundo y brillante. Miembros desmembrados caían como hojas en otoño. Brazos, piernas, torsos y en algunos casos cabezas decapitadas cayeron separados de sus cuerpos con una facilidad escalofriante, mientras que algunos desafortunados eran cortados en dos, desde la cintura, sus mitades superiores deslizándose en un silencio mortal. La carnicería fue completa, un testimonio mudo de la fuerza despiadada de Eta. El salón, usado para albergar a nobles gracias a sus exquisitos adornos, finos tapices y pinturas, se transformó en un escenario de pesadilla, donde el único sonido era el eco de las almas partiendo y el goteo siniestro de la sangre que aún buscaba su camino hacia la libertad. Mientras el salón se ahogaba en el silencio de la sorpresa y el miedo, Eta se erigía como la encarnación de un poder ancestral y despiadado. Su figura, emanaba un aura de oscuridad que parecía devorar la luz misma. Con cada gesto, con cada suspiro, el aire se llenaba de una energía que retorcía la realidad a su alrededor. Los soldados, entrenados para la batalla, pero no para este tipo de horror, intentaron en vano defenderse. Sus escudos se quebraron como cristal, sus armaduras se partieron como papel. Los nobles, vestidos en sus finas telas y joyas, no tuvieron tiempo de gritar antes de ser silenciados para siempre. Las lanzas no discriminaban, cada vida era igual ante su filo. Eta, en el centro de todo, observaba su obra con ojos vacíos de emoción, pero llenos de satisfacción. Era el maestro de una orquesta de destrucción, el director de una sinfonía de sufrimiento. Y mientras las lanzas continuaban su danza mortal, el poder de Eta se revelaba no solo en la fuerza de su magia, sino en la absoluta obediencia de la muerte a su llamado. Sobrevivientes, dijo mirando entre las víctimas que se había cobrado. Algunos de los soldados y nobles se habían estado moviendo de manera antinatural para lograr evadir las lanzas emergentes de Eta. Lo extraño, era que si solo fueran personas dentro del promedio. Uno de estos habló: maldito monstruo. Aquel hombre era uno de las élites de los primeros hijos, un nombrado del culto, llamado Coado y el Vendaval, líder de campo del 9º asiento de los Rounds. Eta con desinterés posó sus ojos en él y dijo: servirás para experimentar. Gritó al instante al perder su brazo. Era cierto que aquel hombre había logrado evadir el nuevo ataque de Eta, sin embargo, la velocidad de su ataque había sido tal que no pudo evitar intercambiar un miembro de su cuerpo por su vida. Senpai, gritó un joven entrando en escena. Fue entonces que el corazón de Rose se iluminó y todo su entomo cobró dramatismo sin fin. Narrador: Rose. Sid. Grité en respuesta. Mis ojos se posan en él, y todo lo demás se desvanece. Es como si la realidad misma se hubiera distorsionado, creando un mundo paralelo donde solo existe él. Él, el chico que encama la perfección en su forma más pura. Su cabello oscuro cae en mechones desordenados sobre su frente, y sus ojos, sus ojos, son dos abismos profundos que me atrapan sin piedad. No puedo evitarlo. Es como si mi mente se hubiera sumergido en un torbellino de emociones contradictorias. Lo veo como un príncipe, un héroe, el protagonista de mi historia. Llega justo en el momento preciso en que necesito ayuda, entre los corruptos nobles, entre Perf y mi padre controlado por él, y entre Shadow Garden, que ha iniciado una batalla campal conmigo en medio de todo.
Aparece galante, apuesto y heroico, él era mi héroe y mi salvador. Aparece galante, apuesto y heroico. El hombre por el que mi corazón palpita a toda marcha. Incluso si mis sentimientos no lo han alcanzado, puedo verlo. Sus ojos están llenos de preocupación por mí mientras corre hacia mí. Es como si el mundo se hubiera ralentizado, y solo existe él y yo en este caos. Deténganlo. Escucho a Perf gritar a unos metros detrás de mí. Pero Sid, con una velocidad y destreza sin igual, aparta cortes y golpes de los distintos sobrevivientes. Incluso aquellos que habían sobrevivido a ese ataque despiadado no eran rivales para él. Con un solo intercambio de golpes, los lanza al aire o los noquea al instante. Incluso la chica de Shadow Garden intenta detenerlo, hace emerger otra lanza a espaldas de Sid y otra frente a él, pero eso no lo detiene. Con su mano, toma la lanza emergente frente a él y la usa para impulsar su cuerpo al aire, evadiendo con una voltereta la lanza que apuntaba a su espalda. Se ve tan galante. Se veía tan galante. Finalmente llega hasta mí. Me mira con esos ojos profundos, llenos de preocupación. ¿Cómo te encuentras? Pregunta, observando mi cuerpo lleno de cortes y heridas. Nada de gravedad, le respondo, pero antes de que pueda decir más, una lanza emerge sin previo aviso entre nosotros, obligándonos a retroceder unos pasos. Rose Oriana, dijo la chica de cabello púrpura, no molestes, vengo a llevarme de ese tipo, dijo apuntando al hombre a cierta distancia de mí. Si tú y ese hombre no me estorban los dejaré libres, dijo dando una leve mirada a Sid. Incluso si sus palabras me dieron cierta calma, no podía dejarlas pasar. Tenía que hacer que Perf curara a mi padre de lo que le hubiera administrado. Pero no pude responder, se me adelantaron. No interferiremos, dijo Sid mirándola, aún así, espero que puedan no le hagan daño al padre de Rose. Trato, dijo tras un breve silencio. De alguna manera, habían negociado en unas pocas palabras. La reputación de Sid debe ser tal que incluso esas mujeres de Shadow Garden tienen cautela contra él. Quitaré a las molestias, dijo repentinamente, muévanse, nos miro al decir lo último. Entonces, Sid con su gran y ágilmente me tomó en sus brazos como a una princesa y dio un salto en la dirección de la que llegó. En pleno vuelo, veo a Eta. Alrededor de su cuerpo, la sangre de los muertos se reúne y se mezcla con aquel extraño líquido negro que ha creado a lo largo del salón. A centímetros de su cuerpo, en medio de la nada, se forman espadas rojas. Truena sus dedos, y las espadas se lanzan hacia los sobrevivientes del bando de Perf, enterrándose y cortando sin piedad. Entonces a centímetros de su cuerpo, en medio de la nada, se fueron creando espadas color rojo. La extraña chica de cabello púrpura llamada Eta levantó su mano, a lo que fueron formándose más y más espadas. Entonces, tronó sus dedos, y las hojas de acero se abalanzaron sobre los sobrevivientes del primer ataque de esa mujer. Sin embargo, en esta ocasión estaba apuntando debidamente con el propósito de eliminarlos. Las espadas se hundieron en carne y hueso, cortando sin piedad. El sonido sordo de la carne desgarrada y los huesos quebrándose llenó el aire, como un coro macabro. Las víctimas no tuvieron tiempo de reaccionar. Sus gritos se ahogaron en la marea de dolor y terror. Algunos intentaron huir, pero las espadas los perseguían, como si supieran que no había escapatoria. Los miembros volaron, torsos se partieron, y la sangre brotó en un torrente escarlata. Cada corte era una sinfonía grotesca de agonía. Sin duda fue una vista inolvidable, que me recordaba claramente que las mujeres de Shadow Garden carecían de misericordia alguna. Mi mente me llevó a mis memorias, a lo ocurrido en Lindwurm. Eta, la séptima sombra, me provocaba un temor similar al que sentí en esa elfa llamada Alfa, pero tenía una brutalidad semejante con la teriántropa de nombre Delta. Me preguntó. ¿Serán esas dos parte de las sombras de Shadow Garden? El aire misterioso y peligroso que Alfa tenía a su alrededor. El brutal manejo de la abismal cantidad de mana que tenía esa mujer lobo llamada Delta. Podía sentir que su habilidad estaba en un nivel muy diferente al mío. ¿Está usando la sangre de los muertos para crear armas usando el hierro de la sangre como un metal? Preguntó Sid conmigo en brazos. Entonces recobré el sentido. Me encontraba en pleno vuelo con mi ama, con Sid sosteniéndome como su como una princesa en sus brazos. Entonces, al caer al suelo, ya no quedaba ninguno de los soldados de Perf. Incluso Perf, yacía en el suelo inconsciente, producto de una lanza apareció detrás de él de manera inversa para golpearle con el mango en la cabeza. Si puedo analizar a tu padre, puede que podamos curarle, dijo Sid. ¿Cómo sabía Sid que mi padre tenía algo? Me dejo en el suelo y miro a la chica de nombre Eta. Nos llevaremos al rey de Oriana de aquí, ¿qué harás tú? Narrador. Neutro.
Nos llevaremos al canciller Perf de este lugar, dijo una nueva voz apareciendo de la nada junto a Eta. Elegancia, calma, serenidad, misteriosa. Aquellos adjetivos eran lo que siempre destacaban cuando Rose recordaba a aquella elfa a 1 metro de ellos. Sin hacer un solo ruido o dejar un rastro de su mana, se posicionó junto a Eta. Nos volvemos a ver, princesa Rose, dijo a manera de saludo, y tú, debes ser Sid Cajeno, dijo dirigiendo su atención a él. Sid conocía el guión, sabía de qué iba el acto que iba a interpretar desde ahora, por lo que no dudó en ponerse en plan serio para crear una imagen falsa frente a Rose la cual se difuminaría. A su vez, Nu se retiraría pronto, permitiendo que el rey, Iris, Luna, Gamma, y Chiron, Epsilon, llegaran con los guardias, lo cual le crearía la coartada perfecta para evitar futuras sospechas. Él mismo respondió con una mirada seria, ¿y tú, quién eres? Aquella mujer dio una leve sonrisa antes de responder, Alpha, primera sombra de Shadow Garden. Rose pudo sentir el orgullo que Alpha irradiaba al decir su posición, no sabía exactamente qué significaba el título de sombra pero no pudo evitar preguntar, ¿sombras, qué significa ese nombre? Alpha mantuvo su sonrisa sin ofrecer una respuesta por unos segundos. Rose le sostuvo la mirada, esperando obtener aquella pizca de información, incluso con toda su inteligencia solo podía llegar hasta el punto de asumir que es una especie de título o rango dentro de Shadow Garden, pero lo importante era saber la importancia de aquel nombre. ¿Serán similares a los niños nombrados del culto? Solo por lo visto, podía decir que Eta estaba en otro nivel en comparación con el fallecido arzobispo Nelson, quien era el 11º asiento de los Rounds, los más fuertes del culto. Shadow, nuestro señor y líder. Las 10 sombras, dijo finalmente Alpha, somos las líderes de nuestra organización, dijo, y las más cercanas a Sid. Entonces interrumpió, entonces, si tú eres la primera, Shadow no está contado entre ustedes. Obviamente, dijo frunciendo el ceño, el título nos lo dio Shadow. Entonces bien podría usarte para practicar, dijo desenfundando su espada, ¿qué te parece? Rose se vio sorprendida por aquel comentario, Sid no era del tipo de persona con iniciativa para luchar, de hecho, él no era un espadachín o un guerrero en su corazón, no llevaba aquellos valores, era más del tipo espíritu libre. Sería más entendible de personas como Iris Midgar, una mujer de pensamiento militar, y si es esa clase de desafío. No es mala idea, dijo extendiendo su mano. Al igual que con Eta, de su mano una materia viscosa empezó a extenderse desde la palma de su mano hasta alcanzar cierta distancia y tomando la forma de una espada. Permíteme probar el poder de quien derrotó a la bruja de la calamidad. Justo a tiempo, pensó Alpha, sintiendo como los espectadores se iban acercando como era de esperar. Nu los contuvo lo suficiente y Epsilon debió de lucirse lo suficiente para que sea evidente la diferencia de habilidad entre ella y la princesa Iris, y con Fenrir ya intimidado. Solo queda, pensó mientras miraba al hombre frente a ella. Fin del capítulo.